¿Parece sala de gamer esto? No, para nada. Y Sofía se está ganando un espacio dentro del mundo gamer y esta sala, esta pieza no reúne ningún requisito. Necesita buena acústica, necesita buen diseño y necesita una iluminación adecuada. Y además, como trabajan en horarios medios complicados que molestan al resto de la casa, hay que tomar ciertos recuerdos. Miren, no tiene ni una silla para sentarse. La solución es una buena acústica en toda esta parte, una buena pintura y un buen decorado para que tenga el diseño gamer y un buen control de la iluminación. Eso es lo que vamos a hacer hoy día y vamos a mejorar esta oficina de gamer. Bien, antes de ponernos manos a la obra, acuérdense que usted puede descargar todos los detalles de este proyecto en jum.cl. Ahí está el PDF bien explicado. Aquí vamos a hacer un cambio total. Este muro de acá lo vamos a dejar con ese mismo color bonito y acorde al proyecto que tengo pensado. Este muro de acá, que es la espalda de la Sofía Gamer, vamos a hacer una pintura con un diseño moderno. Esta pared donde está la puerta de entrada y la puerta del closet, blanco, para que me refleje la luz cuando yo quiera que se refleje. Esta L que va desde aquí hasta allá va con ese revestimiento madera, que es lo que le va a producir ese efecto acústico que es lo que estamos buscando. Un silloncito acá, una alfombra y por supuesto todo el setup que le corresponde a la gamer. Bueno, y como siempre, lo primero que hay que hacer es sacar todos estos cachureos para afuera. Bueno, dentro de todo lo que vamos a hacer aquí, vamos a cambiar la iluminación. Entonces, esta lámpara, que para empezar la ampolleta, ya están como pasadas de moda. Bien, preparamos un poquito de pastemuro con yeso. Así tengo las cualidades del yeso y de la pastemuro. Y vamos a ir tapando estos agujeros. Uno dice, voy a pintar el muro y cree que es re fácil. No. Hay que preparar el muro, eso significa tapar los hoyos, limpiar, sacar los pegotes que tiene, la tierra que tiene, y en eso estamos. Vamos con un imprimante primero, acuérdense que esto es melamina. Mientras se seca la pintura, vamos acomodando aquí. Saqué el zócalo porque el revestimiento que voy a poner acá quiero que sea desde ahí, desde esa cornisa hasta el suelo. Pero el revestimiento tiene 2,48 m, así que vamos a tener que hacer un pequeño recorte. Vamos a medir aquí cuánto tiene. Aquí tenemos 2,32 y como quiero poner una línea de LED ahí, vamos a dejarle 2,30. 2,30 va a ser el largo definitivo que le vamos a dar a nuestras tablas de recubrimiento. Bien, vamos a usar la ingletera que para estos cortes es fantástica. La pared que vamos a recubrir tiene 2,80 m y esto me cubre cada una de estas tablas 21,8 centímetros. Si hago la división son 12,8 piezas, más o menos. 13 voy a cortar, ¿ya? Y hay una que la voy a tener que cortar a lo largo. Yo estoy cortando con una sierra ingleteadora, que es lo ideal, pero tú puedes cortar con lo que quieras, con un serrucho, con una sierra circular, la caladora también se puede. Es muy fácil cortar esto porque es delgado. Apareció por ahí mi señora esposa, mi cónyuge, y me dijo que a pesar de que esta bolsa recoge todo el polvo que va saliendo, que use la mascarilla. Y a pesar de mis anteojos grandes que uso porque soy piti, que me ponga lo de protección. Así que le voy a hacer caso. Segunda mano entonces, vamos, ya está sequito ya.
¿Se fijan que las tablas tiene aquí un reborde? Eso es para hacer el machimbrado con lo que tiene aquí al otro lado. Entonces, como vamos a hacerlas calzar en la esquina, vamos a dejar el machimbrado contra la esquina, ahí, y esta la vamos a perder adentro de la otra. Así, ¿ven? Y aquí vamos a seguir hacia acá, y desde aquí seguimos a este lado. Fíjate antes de empezar a pegar nada, que el nivel esté correcto. Para pegarlo entonces, vamos a usar adhesivo montaje, lo hemos usado otras veces y anda muy bien. Y vamos a poner unos pompones de pegamento de adhesivo así distribuidos, más o menos cada 50 centímetros. Y entonces ahora a pegar el primero. Bien, vamos por el segundo ahora. ¿Ven? Y aquí justo me quedó la siguiente pegadita al enchufe. Entonces muy fácil, con una caladora vamos a marcar la otra y hacemos este agujero acá. Tenemos 9 centímetros aquí y esta distancia entonces tenemos que trasladarla acá. Y ahí está, perfecto. Y así seguimos hasta el otro lado. Va a haber por ahí un enchufe y un interruptor y hasta el final del muro se va a ver increíble. Bien, esto es lo que les decía yo, que es la pared escenario, que tiene que tener algo divertido porque es la espalda de la Sofía Gamer. Y este es el dibujo que me hizo la Connie. Aquí estoy sufriendo con la pintura porque hay que tener un pulso, pero está precioso. Yo hubiera sido incapaz de hacerlo. Entonces estoy dando los últimos brochazos de la pintura negra. Si te fijas, aquí tenemos puesta la cinta de enmascarar, la dejó puesta la Connie, porque si no el pulso aquí sería imposible. Cuando uno pinta con esta brocha, va dejando una huella, ¿se fijan? Entonces es mejor repetir la pintura en algunas partes, en otras partes no le va a pasar, dependiendo de la cantidad de pintura que le ponga a la brocha. Tú puedes hacer el dibujo que quieras, esto a gusto al consumidor, y va a ser tu pieza o tu oficina gamer. Así que le pones lo que te dé la gana, bro. Recién terminé de armar el mueble y obviamente siguiendo todas las instrucciones. No, esas no me sobraron, ya les voy a explicar por qué las tengo ahí. Ahora, igual uno puede contratar el servicio de armado del mueble, lo contrata en la tienda. Es absolutamente accesible el servicio y va a quedar bien a la primera. No puse esas dos partes porque, miren, fíjense que es pivotante, fantástico. Porque esas son la parte de atrás y la puerta de ese espacio de ahí, que es donde va la CPU, la torre del computador. Y yo necesito tener acceso por atrás y por delante cuando la uso. Así que un buen gamer siempre la tiene así descubierta. Necesito establecer dónde van a ir las pantallas, los monitores. Va uno vertical acá y otro horizontal allá. Entonces, instalando bien esto, sé dónde lo voy a poner. Ya está con su brazo ahí. Vamos a poner por acá. Sí. Ahí. Ahora voy a marcar dónde centrar la barra de este. Esto tiene 94, ¿no es cierto? Entonces la mitad son 47, justo acá, ¿no es cierto? Entonces vamos a medir esto de acá. Tenemos 32 al centro. Me bajo 32 acá. Ahí. Pero yo quiero levantarlo 10 centímetros, así que en vez de 32 son 22. Ese es el centro donde voy a poner el soporte.
10 centímetros. Que me quedó bonito. Seguimos con el otro. Ahí. Marcamos ahí. Son 42. Ahí, 42. Y coloco acá. 32. Ahí está. ¿Qué les parece? Increíble, ¿eh? Y vertical, que era lo que yo quería, y horizontal allá. El gamer que se va a sentar acá, la Sofía va a estar feliz. Ahora viene la parte de la iluminación, que es súper importante. Vamos a poner dos luminarias que son las luminarias de servicio, que tienen 3 ampolletas cada una, y las vamos a poner a 85 centímetros desde la pared, para que le llegue por la espalda a la gamer. Lo mismo al otro lado de la pieza. Después vamos a tener unas tiras LED que van a ir por ahí, ¿no es cierto? Que ya no van a ser de servicio, sino que va a ser así de entretenido. Lo mismo al otro lado. Y la otra parte de iluminación, que si bien es cierto no son ampolletas, son las cortinas. Las vamos a poner cosa de mitigar o eliminar definitivamente toda la luz que entra por la ventana. Lo mejor de esta iluminación es que son luces LED que además son inteligentes y a través de una aplicación podemos controlarlas en el teléfono. En la temperatura, ¿no es cierto?, el color y la cantidad de iluminación. La misma voy a poner al otro lado y apuntando hacia el escenario, ese hermoso dibujo que hicimos al otro lado. Acuérdense que hay que bajar la aplicación al teléfono y ahí entonces uno calibra cómo quiere usar estas luces. Ahí y ahí. Voy a poner las cortinas y habíamos dicho que queríamos dos cosas aquí. Uno, la privacidad de estar a media luz, digamos, y la otra una cortina que nos oscurezca esto casi completamente. Y eso se consigue, ustedes saben, con un visillo y una cortina más gruesa. El visillo va hacia adentro normalmente. Y ahora ponemos la de adelante entonces, que es esta que nos oscurece un poco más. Ahí estamos. ¿Qué les parece? Ahora que viene, voy a poner aquí el farolito, la luminaria que va a iluminar la parte de adelante de la cara y el cuerpo del gamer o del iGamer, de Sofía en este caso. Esta es luz blanca, es súper necesario porque esta es la luz que ilumina la cara de nuestra gamer o del gamer en cualquier caso. Yo aproveché que había una salida eléctrica ahí y conecté la lámpara. Usando este interruptor de acá tenemos nuestra luz. Súper fácil de instalar esto, tiene un autoadhesivo y lo vamos sacando y lo vamos pegando a la pared. Y la conexión eléctrica es elemental, o se enchufa o va directamente a los dos cables de una lámpara. Y lo manejamos desde el interruptor de la entrada, o el interruptor de esos cables en realidad. Lo bueno de estas tiras LED es que tiene marcado dónde puedo cortar. Dice ahí, una flechita. Entonces al cortar ahí no daño el pedazo de LED que queda. Entonces siempre voy a tener el tamaño que necesito. A ver, prende la luz. Perfecto. Ya está todo conectado al teléfono. Les voy a mostrar cómo funcionan las ampolletas. Es fantástico poder controlar todo desde acá. Por ejemplo, yo ahí tengo máxima intensidad de estas ampolletas. Y puedo bajarlo ahí, ¿ven? Ahí tengo un mínimo. Apenas alumbra. Aumento al máximo. Después yo tengo ese color azul, pero puedo cambiarlo a un color rosado. Este es el color que le quiero dejar a la Sofía, que viene más con su personalidad, por supuesto. Ahora vamos por el setup. Vamos a poner la CPU donde corresponde, ya tenemos las pantallas, tenemos que poner teclado, mouse, todo lo que un gamer necesita. ¿Qué les parece este toma corriente? 220, 220, 220, 220 y aquí tenemos USB y tenemos mini USB. ¿Qué más quiere uno? Increíble lo que hicimos con esta pieza. De que fuera la pieza de la Sofía, después una pieza de alojado, después una pieza de solo cachureos,
lo transformamos en esto. Mejoramos esa pared para tener mejor acústica, mejoramos la iluminación que la podemos controlar desde el teléfono, mejoramos el tema de la cortina, lo que se ve para afuera, el fondo que va a tener la persona que trabaje ahí, que necesita un buen fondo, un buen escenario, quedó muy bonito. En realidad hicimos un trabajo de película aquí y es el digno lugar de trabajo de la gamer Sofía. ¿Quieren ver más proyectos para gamer? Están todos en nuestro canal. Suscríbete, activa la campanita y vas a recibir todos esos proyectos de primera. Y lo mejor es que cada producto que viste en este proyecto lo encuentras en Sodimac, en nuestra app y en falabella.com.